Muy buenos días, estamos aquí en la explicación del código, calculadora de valor de resistencias y código de colores. Entonces, el código, primero importamos la librería string que nos va a servir para usar funciones como .strip y .lower en el futuro, que lo que van a hacer es eliminar espacios en blanco y pasar de mayúscula a minúscula los datos que ingrese la persona cuando se trata de caracteres. Procedemos a crear una variable que se llama número de resistencias, que es de tipo entero, y se la solicitamos al usuario. Luego existe una variable que se llama voltaje, que también esta es de tipo real y también se la solicitamos al usuario con un input y el mensaje para que ingrese el voltaje. Otra variable se llama conexión, esta es de tipo carácter y aquí le solicitamos al usuario si la conexión de las resistencias que se va a calcular están o todas en serie o todas en paralelo. Y a esta se le aplican .strip.lower, ya que es una entrada de tipo carácter y para la comparación necesitamos que esté en minúscula y que no tenga espacios en blanco. Luego el programa va a hacer la impresión de los colores que son válidos como entradas. ¿Esto por qué? Pues porque pueden existir variaciones del código de colores, ya sea digamos que una persona escriba marrón en vez de café. Entonces aquí especificamos el programa, qué tipo de variables usa. De todas maneras, si la persona llega a ingresar un color que, digamos, no está en la lista, el programa va a mostrar un mensaje de error, pero eso lo veremos más adelante. Tenemos también un arreglo, bandas de tamaño 4, que es donde vamos a almacenar el color de cada resistencia. Entonces, cada resistencia tiene 4 bandas de colores. Por eso es un arreglo de dimensión 4. Luego tenemos un if, que esto es una restricción, ya que el número de resistencias no puede ser menor ni igual a cero. Entonces aquí si es menor o igual a cero se imprime este mensaje de error. Lo mismo para el voltaje, que tampoco pues, puede ser menor ni igual a cero. Aquí se imprimiría este mensaje de error. Luego tenemos una función que lo que se va a encargar es de llenar lo que está en el arreglo de bandas. Entonces esta función se llama ingreso resistencia y recibo como parámetro un arreglo que pues en este caso va a ser bandas. Internamente tiene definido otro arreglo que le llamamos igual, de tamaño 4. Entonces, para este arreglo, lo que va a hacer es con un ciclo for que va desde 0 hasta la longitud del arreglo, va a solicitar los datos al usuario con un input. Entonces, va a escribir el siguiente mensaje, que es ingresa el color de la banda más el número de la banda. Y a eso se le aplica el .strip.lower para evitar confusiones. Esta función nos devuelve el arreglo bandas, pero ya, digamos, lleno. Aquí tenemos otro arreglo que en este caso va a ser bidimensional, que es resistencias, y va a ser igual, pues en este momento va a estar vacío y va a tener de tamaño el número de resistencias. Este número pues es el que el usuario ingresa previamente. Entonces para llenar este arreglo lo que hacemos es otro ciclo for que va desde 0 hasta la longitud de resistencias y imprime el mensaje para la resistencia seguido del número de la resistencia a la cual estamos llenando o que le vamos a ingresar los datos y la posición, o sea, resistencias y va a ser igual a lo que nos devuelva la función ingreso resistencia en la posición de bandas, pues bandas y para cada banda. Entonces así conseguimos llenar las 4 bandas de cada resistencia, de un número de resistencias pues que ingrese el usuario previamente. Continuando con lo que dijo mi compañero, vamos a definir una función llamada cálculo de valores y va a tomar como argumento el arreglo bidimensional resistencias. Luego vamos a crear 4 variables que se van a llamar valor 1, valor 2, valor 3 y valor 4, que van asignadas a una banda de a cada una de las bandas de la resistencia. Luego tenemos el arreglo que es valor resistencias, que es de la misma longitud que la longitud de resistencias. Y luego también el arreglo de tolerancias, que es de la misma longitud que el arreglo de resistencias. Después tenemos un for que va a recorrer el arreglo desde 0 hasta la longitud de resistencias, preguntando unas condiciones que son para evaluar qué color hay en para evaluar qué color hay en cada una de las bandas. Es decir, tenemos una matriz que en la columna 0 va a preguntar si para cada, va a preguntar si ese valor, si ese color es el correspondiente. Luego de esto, si la persona digitó un color que no está incluido en el arreglo, pues va a imprimir un color no válido. Igual va a ser para valor 2, que va a ser la columna 1, y pues va a ser lo mismo preguntar, y si no, pues se sale la condición. En valor 3 tenemos un cambio, que es de que en valor 3 tenemos
una base de multiplicación 10, que lo que va a hacer es ayudarnos a calcular el valor de la resistencia. Ahora en valor 4, pues podemos ver que los valores también cambian, esto es decir, porque pues, para esto se necesita, ahora se va a imprimir la tolerancia, o sea, preguntar por la tolerancia de la resistencia que está dada pues, por lo que la persona digitó. Entonces, tolerancia va a ser igual al pues, el valor 4, que es dependiendo del color que la persona editó. Ahora sí, vamos a ir a valor resistencia, que es el cálculo de resistencia. Entonces, en valor 1 tenemos una décima y en valor 2 tenemos una unidad. ¿Por qué decimos esto? Porque si nos acordamos de la fórmula de cálculo de las resistencias con los colores, nos dan al principio un número de dos dígitos. Es decir, que pues eso lo podemos expresar como el valor 1 multiplicado por 10 y el valor 2 multiplicado por 1. Esto multiplicado por el valor 3, que es la base de potencia 10. Luego de esto vamos a imprimir pues el valor de la resistencia y el número de la resistencia, es decir, valor 1, valor de la resistencia 1 y el número que es pues, resistencia 1. Igual en la tolerancia, pues tolerancia de la resistencia 1 y la tolerancia es tolerancia tal. Al final de esto va a retornar un valor de resistencia, un valor de resistencias, que es el que mi compañera Marisabel va a explicar a continuación. Y casi me vomito. Continuando con la explicación, vamos a crear una variable con el nombre de valor resistencia que va a ser igual a la función que acaba de explicar mi compañero y recibe como parámetro el arreglo resistencia. Esta variable lo que va a hacer es guardar lo que me retorna la función. También vamos a inicializar una variable con el nombre resistencia total que nos va a servir como acumulador. Después de esto, utilizamos un condicional on if donde me va a evaluar si conexión va a ser igual a 0. Siendo el caso de que sí, vamos a utilizar un for que va desde 0 hasta la longitud de valor de resistencia y va a realizar una operación que sería el valor en la posición y este se le va a sumar el valor de la resistencia que funciona como un acumulador. Siendo el caso de que siendo el caso de que no sea serie sino paralelo, vamos a inicializar otra variable con un nombre resistencia parcial y vamos a realizar lo mismo, un for de 0 hasta la longitud de valor de resistencia y vamos a realizar 1 sobre el valor en la posición más y esto se le va a sumar al valor de la resistencia parcial, que como, al igual que el anterior, funciona como un acumulador. Según la ley de Ohm, para calcular la resistencia en circuitos paralelos, usaríamos la fórmula 1 sobre 1, la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 hasta 1 sobre la resistencia n. La operación de denominadores la realizamos en el for y por ende solamente pues como resistencia total colocaríamos 1 sobre la resistencia parcial que nos ha acumulado toda la suma de las resistencias de cada una de las resistencias. Siendo el caso que la persona no haya ingresado ni serie ni paralelo, se va a imprimir un mensaje que dice que el tipo de conexión no es válido. Para finalizar, realizamos una operación que va a ser para calcular la corriente total que me va a dividir el voltaje sobre la resistencia total. El voltaje se pidió al inicio y la resistencia total acaba de salir de las operaciones que se acaba de mencionar. Y pues se va a imprimir cuál es la corriente y se imprime cuál es el valor de la resistencia total. Sería todo. Bueno, entonces vamos a ver una pequeña aplicación de lo que sería este programa y su implementación en la vida real y en el problema. Si vemos en el problema lo que se nos pide es el cálculo del valor total de la resistencia en un circuito. Además, dado un voltaje de fuente, pues debemos calcular la corriente y además, pues saber el valor de cada resistencia sería muy útil. Entonces, aquí tenemos un circuito de prueba construido con dos resistencias conectadas en paralelo y un amperímetro que nos va a permitir medir la corriente total del circuito. Aquí tenemos, físicamente se ve cuáles son las 4 bandas, pero entonces vamos a ejecutar el código, se nos pide el número de resistencias, que en este caso sería 2, voltaje en fuente que sería ¿cuánto? 5 voltios. Y estarían conectadas en paralelo. ¿Me pueden decir el nombre del color de cada resistencia? Azul, verde, café y dorado. Y la segunda resistencia, Café negro, rojo, dorado. aquí podemos ver, se ejecutó la primera resistencia a tener un valor de 650 ohms, la segunda de 1000, la tolerancia de ambas es 5%, la corriente será 0.0127 amperios aproximadamente, y la resistencia total de 393,93 ohms.